Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rivas Reyes. Fíjate, querida escuché, que hoy en particular me siento muy contento porque en unos instantes te voy a presentar a una nueva colaboradora. Es una exalumna que me va a apoyar a partir de hoy con subir en video 8 textos que he escrito, pero son textos dialogados. Yo suelo denominarlos textos a dos voces. Créeme que son cuentos, son relatos de suyo muy interesantes. Creo que son muy ricos para el análisis. Y bueno, este proyecto comienza a partir de hoy. Eh, esta exalumna nos va a apoyar en la parte del rol femenino de un texto que voy a compartir contigo el día de hoy, que se denomina Quédate en casa mientras dure el COVID-19. Pero antes de presentarla con ustedes, voy a externar una introducción adecuada al contexto y a la temática principal del relato que nos ocupa el día de hoy. ¿Has oído hablar de Aspasia de Mileto, de Hipatia de Alejandría, de Flora Tristán, de Ana Elisa Webb Young o de la doctora Matilde Montoya? Si no te son familiares tales nombres, déjame decirte que las cuatro fueron ilustres personajes cuyos nombres forman parte sin duda del canon de nombres de varias mujeres que a lo largo de la historia han forjado los cimientos de un movimiento social llamado feminismo, que ha adquirido un impulso enorme, sobre todo en estos años de arranque del siglo XXI. Escogí estos 5 nombres de entre una cantidad algo grande de los de las mujeres que con sus respectivas aportaciones han dado cuerpo al feminismo, por la sola razón de que acerca de ellas 5 te puedo recomendar la lectura de igual número de novelas en que sus autores tejen con fino hilo de oro la urdimbre de los hechos fehacientes y conocidos de estas 5 mujeres maravillosas, hilvanando esos hechos con los huecos de información que desafortunadamente sigue habiendo acerca de sus vidas y trayectorias, pero que los autores de las 5 novelas que voy a referir a continuación llenan con harta verosimilitud con su natural talento para la creación literaria. En el caso de Aspasia de Mileto, nos referimos a una mujer sin parangón en la historia antigua, que entre otras cosas destacó en la antigua Grecia durante el glorioso siglo de Pericles, es decir, durante el siglo V antes de Cristo, como una ilustre pensadora, maestra de retórica y mujer cultísima que deslumbró con su lucidez nada más y nada menos que a gente como el grandioso filósofo Sócrates, que con su mayéutica y sus memorables discursos y disertaciones en el ágora pública dio pie a que los especialistas hallen en él al primer parteaguas en la historia de la filosofía, cuando hoy día se habla de filósofos presocráticos y de filósofos postsocráticos. Desafortunada e injustamente, lo que más se ha difundido es que Aspasia fue tomada como compañera por el gran gobernante de la época, Pericles, como hetaira, es decir, como una especie de dama de compañía en términos modernos, circunstancia de la que si quieres saber cuál fue la realidad de las cosas y cómo es que Aspasia de Mileto terminó siendo una gran consejera de Pericles, te recomiendo que leas la novela Gloria y Esplendor de la escritora inglesa Taylor Cadwell. Tocante a Hipatia de Alejandría, te doy como un dato interesante, estimada escuche, que es tenida en los anales de la historia como la primera matemática reconocida en el mundo occidental, de cuyas aportaciones en ese campo hay pleno registro, y que llegó incluso a dirigir un tiempo los destinos del mayor reservorio de códices, libros y fuentes de información del mundo antiguo de que se ha tenido noticia. Me refiero a la imponente, a la histórica, a la monumental,
a la inmensa biblioteca de Alejandría en Egipto, de la que hoy día, afortunadamente, ya se han descubierto algunos vestigios. Pero tal era en aquella época la misoginia latente, sobre todo en el ámbito intelectual y administrativo, que involucrada de manera por demás injusta en medio de un lío religioso sobre con base en qué cálculos matemáticos se fijaría oficialmente el periodo de celebración de la Semana Santa, un grupo de fanáticos cristianos la capturó, la desolló, es decir, le fue arrancando la piel de su cuerpo estando viva, con tejas filosas de techo y con conchas de ostras, para, acto seguido, asesinarla con todo lujo de crueldad. Si deseas conocer más detalles sobre su deslumbrante papel como pensadora, matemática y directora de la Biblioteca de Alejandría, te recomiendo que veas la cinta cinematográfica homónima, es decir, Hipatia, tal cual o bien que leas la novela La antigua Biblioteca de Alejandría, Vida y Destino, de Mustafa el-Abadi, en que además de que incluye citas referenciales sobre la dimensión histórica de tan insigne mujer, podrás conocer las razones de cómo y por qué se ordenó en el siglo V de nuestra era el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Tocante a Flora Tristán, te puedo decir que fue una eminente pensadora y feminista francesa, de ascendencia peruana, como dato curioso, que además de esbozar a mediados del siglo XIX interesantes y para la época polémicas ideas que terminaron incrustándose en los cimientos del feminismo moderno, es considerada por los historiadores serios y no envueltos en una capa indudable de misoginia como una precursora indudable del socialismo, hecho que injustamente no reconoció Karl Marx, a pesar de que cuando Federico Engels y él escribieron su conocido Manifiesto del Partido Comunista entre los años 1847 y 1848, la gran Flora Tristán ya había escrito en francés ideas fundamentales acerca del tema toral de aquel manifiesto comunista. Créeme, estimada escuche, que fue fascinante la vida y la lucha constante que emprendió esta mujer admirable, de quien, si quieres conocer más a detalle y sobre todo de una manera fresca, amena y dinámica, lo más relevante de su vida y de su obra, es para mí lectura obligada la novela del otrora peruano y hoy escritor español don Mario Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina, en que de manera magistral enlaza la vida de Flora con la de quien en la vida real fue su nieto, el celebérrimo pintor francés Paul Gauguin, aprovechando Vargas Llosa, quien por cierto es mi escritor favorito en idioma español y de quien he leído casi toda su obra, aprovechando, decía Vargas Llosa, que abuela y nieto, Flora y Gauguin, en instantes del tiempo distintos, rindieron culto a un ejercicio libertario pleno en su etapa madura como pensadora y pintor, respectivamente. Ahora toca hacer referencia a Ana Elisa Webb Young, una mujer poco conocida quizá, pero que para mí debe ocupar un lugar destacado sin duda en los anales de la historia del movimiento feminista, para que te convenzas, querido oyente, de que no exagero en lo que digo, tienes que leer la novela La 27ª esposa del popular escritor Irving Wallace, quien tras haber investigado durante algunos años en archivos y bibliotecas estadounidenses los pormenores de la vida de tan valiente y memorable mujer, te enterarás de que fue la 27ª esposa del líder mormón Brigham Young, quien a su vez fue el sucesor, nada más y nada menos, que del fundador de la Iglesia de Todos los Santos. Vaya, para entendernos con claridad, de la Iglesia mormona, que como probablemente sepas, estimada escuche, tiene a la poligamia como una de sus normas de convivencia fundamentales. A través de la lectura de dicha novela, te enterarás de que Ana Elisa Webb, poco tiempo después de haber contraído matrimonio con Brigham Young, se sublevó, pues no toleró las restricciones y condiciones generales de convivencia que implicaba ser una esposa mormona,
por lo que denunció judicialmente a su esposo, obtuvo el divorcio y al final consiguió que fuera hasta juzgado ese hombre que, por cierto, hoy lleva su nombre, una célebre universidad del estado de Utah, el enclave más importante de familias mormonas en Estados Unidos. Para concluir, esta quedaría en llamar Introducción Feminista a un cuento de mi autoría en que narro la historia de una mujer que tuvo algunos paralelismos con Ana Elisa Webb. Me pongo de pie, como dice el clásico, ante el nombre de una mexicana que vivió en carne propia los rigores, las rémoras y las estúpidas raíces machistas que agobiaban a México, o mejor dicho, en particular a las mujeres de México durante la segunda mitad del siglo XIX. Me refiero a Matilde Montoya, quien fue la primera mujer que en México se tituló como médica. Confío en que si entre quienes escuchen este video hay alguien que se haya licenciado en la carrera de medicina, no le resulte incómodo o hasta un desatino que me refiera a Matilde como médica y no como médico. Pues perdón que lo señale con énfasis, pero ya basta de que hasta las propias mujeres que se titulan con carreras tales como medicina, ingeniería o arquitectura se denominen a sí mismas médicos, ingenieros o arquitectos. Perdón, mujeres, ustedes mismas sin querer queriendo contribuyen a que el machismo siga aún marcando la pauta de muchas conductas sociales. Y ya encarrerado en este tema, aprovecho para exhortar a las mujeres a que reflexionen sobre el trasfondo filosófico y de psicología social de la inveterada, arraigada y agria costumbre que hay, cuando menos en México y creo que en algunos países latinoamericanos, de referirse muchos hombres a sus compañeras bajo la expresión de mi mujer, cuando se la presentan a alguien, o ya no se diga cuando tienen ganas de restregarles en la cara que ellas son de su propiedad y que han de someterse a su voluntad imperial, cuando les embarran mirándolas a los ojos la expresión lapidaria de tú eres mi mujer. Las mujeres que escuchen este video, sé que me darán la razón cuando afirmo que ninguna mujer presenta a su compañero en sociedad diciendo, mira, te presento a mi hombre. No, señor, edulcoran la expresión diciendo, te presento a mi novio, a mi galán, a mi esposo, a mi amante, o en el peor de los casos a mi peoresnada. Pero jamás dicen, te presento a mi hombre. O a mayor abundamiento, cuando alguien pregunta a una mujer, ¿quién es usted? Algunas responden, soy la mujer de don Puchunguito. O bien en la intimidad, cuando la pareja anda en pleno cachondeo y ya no digamos a punto de llegar al momento culminante del cuchicuchi, la mujer es muy dada a decir, soy tuya o hazme tuya, papacito. A veces hasta con los ojos dándoles vueltas como Tiroloco McGraw y casi saliéndose de sus órbitas. Desde mi particular punto de vista, el día que las mujeres en general aprendan a decir, soy médica, ingeniera, soy arquitecta, te presento a mi hombre, y ya no digamos cuando enseñan a los hombres que también ustedes quieren que digan, soy tu hombre, y ya no digamos, hazme tuyo, mami. Habrán como gremio de género dado un paso importantísimo en esta fascinante lucha que han librado por una auténtica igualdad de género. Lo que acabo de referir no es sino un ejercicio de filosofía del lenguaje, de un nuevo rol de significantes y significados. Créanme que hay algunos hombres, aunque no seamos una mayoría aún, que también gozamos con hacer ostensible nuestro polo femenino, entregarnos plenos a nuestra pareja, esmerarnos en darles cada vez lo mejor de nosotros en todos los terrenos y en decirles en la parte culminante de un encuentro íntimo, veo en la posesión de tu cuerpo no un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a ti. Y algunas veces, quiero que tú me poseas a mí,
quiero que veas en la posesión de mi cuerpo no un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a mí. Soy todo tuyo, mami. Pero, perdón, Matilde, perdón, me clavé un poco en exponer disertación filosófica sobre un lenguaje no tanto inclusivo como equitativo, pues pienso que un idioma, Matilde, es reflejo inequívoco de la sociedad que lo inventa como medio de expresión y sobre todo de comunicación. ¿Cuál crees, querida escuche, que sería la opinión de la doctora Matilde Montoya, imaginando todos los avatares y rémoras retrógradas que hubo de confrontar para, después de varios años de doble esfuerzo, de doble entrega y de doble sacrificio, obtener su título de médica en medio de una ola de controversias, ataques y envidias masculinas por el solo hecho de haber nacido mujer? Para cerrar esta introducción acerca de la fascinante vida de la doctora Matilde Montoya, quiero decirte, querida escuche, que tengo en mis manos justamente una novela que escribió un autor al que respeto mucho, porque he leído varias de sus novelas, algunas de las cuales me han gustado muchísimo, como Memorial de Cruces, por ejemplo, en que hace un fascinante recorrido por la Guerra Cristera en México, pero este gran autor, entre otras, escribió una novela que se llama así, Matilde, la primera médica mexicana. Y voy a cerrar compartiendo contigo la lectura, es breve, pero íntegra, de lo que se señala en la contraportada del libro de este autor. El conocimiento fue para Matilde Montoya su único Dios verdadero, pero también el origen de todas sus desdichas y su olvidada gloria. A pesar de su inteligencia y sólida vocación, siempre fue relegada en la academia por su condición de mujer. Al interior de las escuelas donde estudió, Matilde fue ignorada por condiscípulos y maestros. Su presencia en las aulas, callada o abiertamente cuestionada, y sus opiniones, siempre certeras, fueron objeto de controversias o de burla. Sin embargo, ella, mujer de gran carácter que contó siempre con el apoyo de su madre Soledad la Fragua, logró superar las adversidades y convertirse en la primera médica de México, provocando el sobresalto de quienes atestiguaron la inevitable destrucción de los cánones establecidos. Ahora sí, querida escuche, ha llegado el momento de permitir que se presente a sí misma la dama que en este video y en el siguiente me hará favor de asumir y leer las líneas que correspondan al rol femenino. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Susi Gallegos. Yo soy consejera tanatológica. Fui compañera y alumna con el profesor Carlos Rivas y en este momento estamos apoyándolo con la lectura del siguiente texto. Bueno, una vez que se ha presentado con ustedes Susi, ahora sí vamos a dar lectura a continuación a mi texto titulado Quédate en casa mientras dure el COVID-19. Las cadenas del matrimonio son tan pesadas que se necesitan 3 personas para soportar su peso, le sostuvo una vez Armando, citando a Oscar Wilde. Alguien más llegó a decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y en medio la amante. Así le barrenó una noche a Armando Casanova el orgullo y la autoestima a su cónyuge tras 4 semanas de inevitable encierro por el COVID. El virus los tenía encadenados en su propia casa. Cecilia decidió amarlo sin saber que en realidad ella y su creencia no eran más que un espejo muerto, un cuerpo negro en cuyo ADN venía cifrado al principio el mensaje de primero amarse a sí misma para entonces poder amar a otro ser, pero también para poder huir de ese otro ser cuando éste no supiera jugar al amor. Se dejó mutar por él, tal y como el COVID mutó su régimen de convivencia. Armando le mutó su material genético
por un NDA, pues se encargó de convertirla en una niña dócil y amaestreada. A tal mutación contribuyó el más violento efecto del coronavirus, el encierro, el quédate en casa. La base natural de su autoestima la fue reduciendo con tosuda paciencia hasta llegar al grado de ya no poder ella siquiera dividirla en partes para cuando menos llevarse a la tumba una partecita de la susodicha. Cuando se unían sus cuerpos, mientras ella interpretaba las mordidas de Armando como achaques incisivos de pasión, él se las propinaba como una manera de experimentar el gozo de comer carroña, cuando días u horas antes había sorbido néctar de la puerta vaginal de Lucrecia, la amante. La sojuzgaba, la castigaba con el látigo de su indiferencia. Le decía que él era seda alérgica al sayal y que ya solo faltaba que lo contagiara del COVID, pues le gritoneaba al oído cada noche de encierro: por ti, en vez de sangre, fluye un virus ponzoñoso que en cualquier momento atraerá el coronavirus cual carroña que imanta a los buitres. Antes de aniquilarla y escupirla al mundo, ya sin un solo átomo de amor propio y sin ganas de vivir, la sentenció: yo soy un hombre de 4 dimensiones, incluida desde luego la de mi inteligencia. Entiéndelo, tú no eres sino un ente comprimido en la dimensión 0, una viruta tan venida a menos como un embudo sin pies ni cabeza. Para que me entiendas, un ente comprimido en un punto. Punto y aparte, es hoy mi vida con relación al bendito día en el que me comprimiste a la vez que me escupías al mundo sin saber que me hacías un grandísimo favor. Pues ahora soy una orgullosa ingeniera especializada en trabajos de mecánica de suelos en una importante empresa constructora en la ciudad de Monterrey. Gracias a que cuando por fin pude concluir la carrera que había truncado por dedicarme a atenderte como rey, a los 15 meses de que me dijiste que no era sino un ente comprimido en dimensión 0, mi maestro de resistencia de materiales me dijo que tenía mucha facilidad para el cálculo y la geometría. ¿Cuándo lo hubiéramos imaginado, verdad? Cuando 2 años atrás, recién que empezó la pandemia, me decías que 0 más 0 era lo mismo que la suma de mi inteligencia más mi belleza. ¿Te acuerdas? Yo te lloré muchos días, pero cuando exprimí la última de mis lágrimas, comprendí que con todas ellas había regado un campo muy fértil para ir sembrando en él. Primero, el perdón que te doy ahora sin que me lo pidas por tus ridículas conductas en las que me sobajaste todos los días de nuestro matrimonio, hasta el día en que me corriste de la casa alegando que seguro ya me había contagiado de coronavirus, y luego sembrar, en vez de un triángulo enfermizo como el tuyo, conmigo y con Lucrecia, otro del que ahora soy el centro, y cuyos vértices son 3 que me costó estos 2 años trabajar, pero que ahora son los puntales de mi presente y mi futuro. Excelente autoestima, muy buen autoconcepto, una sólida autoimagen con respecto a mi persona. Me enteré de que Lucrecia te estafó y también de que ahora estás en la cárcel por estafador. Ya recordé mi ADN ahora corregido y aumentado. Permítame un segundo, se me está acabando la tinta y apenas voy a la mitad de esta misiva. Ya, listo, continúo. Ahora pidiéndote que aceptes la ayuda del abogado penalista que contraté y que de paso elegí para hacerte llegar esta carta, tú me castigaste con el látigo de tu indiferencia. Yo ahora te contesto con mucho agradecimiento. Gracias a ti y a una gran terapeuta con quien estaré agradecida toda la vida, soy ahora lo que soy. Gracias a ti, soy feliz con mi nuevo marido. Gracias a ti, ahora me quiero y me respeto. Que el 979, que hoy es tu número de interno, lo nulifique con su sapiencia el abogado. Son mis mejores deseos. Por los honorarios no te preocupes, yo los pago. De alguna manera estoy en deuda contigo. Cuando esté de paso por la Ciudad de México para demostrarte que no te guardo rencor, pues te he perdonado, si para entonces sigue siendo la cárcel tu domicilio, no pasaré a visitarte. Además,
ahora soy libre. Y la libertad, Señor mío, es alérgica por naturaleza a los barrotes que son hoy tu compañía. Me despido deseando que en verdad te mediquen bien tu trastorno borderline. Sé que se te disparó por no haberte querido nunca poner la vacuna anti-COVID y que ha provocado, según sé, que te hayas automutilado en varias partes de tu cuerpo. Vida es música y poesía. Cada vivencia una nota, parte de una melodía, rimada gota a gota. Me despido de ti, Cecilia. Como cierre o colofón de este, llamémosle así, relato geométrico a modo de triángulos invertidos, te toca a ti, querida escuche, determinar por qué elegí el triángulo como la figura geométrica que fue el hilo conductor de la historia en dos partes de la protagonista Cecilia y también cuál será la razón de haberlos acomodado a modo de triángulos invertidos. Finalmente, quiero decirte que la música de fondo para la primera parte del relato, es decir, para cuando Armando es quien se dirige a Cecilia, lo fue un fragmento del concierto para piano de Maurice Ravel para la mano izquierda. Sí, estimada escuche, para la mano izquierda, pues Ravel lo compuso para que pudiera interpretarlo al piano un pianista austriaco muy talentoso, Paul Wittgenstein, a quien desafortunadamente se le tuvo que amputar el brazo derecho tras un incidente bélico que sufrió cuando durante la Primera Guerra Mundial participaba en una batalla que le marcó el destino, igual que a Cecilia, la principal protagonista de mi relato, se lo marcó el tiempo que duró su matrimonio con Armando. Este concierto para la mano izquierda, por razones obvias, tiende a ser monócromo por cuanto a las notas musicales que emergen del piano, es decir, de poca variedad de colores, no muy abigarrado. Tiene un sabor incluso, diría yo, como a melancolía, tal y como fue la vida de Cecilia junto a su esposo, pues en esa etapa podemos decir que su vida era manca, pendía metafóricamente hablando de lo poco que su mano izquierda, siendo ella diestra, pudiese aportar a los hechos que iban escribiendo su vida, privada de una mano derecha ágil, fuerte y contundente a la hora de escribir la historia de su vida. En cambio, en la segunda parte, el fragmento musical que se escuchó pertenece al primer movimiento del primer concierto para piano y orquesta de Federico Chopin. De suyo, un movimiento alegre, casi maestoso, abigarrado de sonidos lisonjeros y de una suavidad aterciopelada en su gama de colores tal que sin duda hizo rima con lo que externa Cecilia en dicha segunda parte. Una Cecilia armoniosa, melódica diría yo, que consiguió reinventarse a sí misma. Y como ella dijo al final, vida es música y poesía, cada vivencia una nota, parte de una melodía, rimada gota a gota.